tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 15 de agosto del año 2016. Hoy empezamos con dos efemérides, una local y una internacional. Aquí en México se cumplieron 13 años de los caracoles zapatistas, que bueno, están en 5 juntas de buen gobierno. Tenemos ya 22 años del levantamiento armado del 1 de enero de 1994. Y pues ya 13 años de las juntas de buen gobierno, que son órganos colegiados de pues representación política, vamos a llamarlo, de las comunidades zapatistas, en donde pues un nuevo modelo que ellos están implementando, donde ahí realmente se está viendo la democracia, donde cada cierto tiempo renuevan estas juntas de buen gobierno y que dieron su origen precisamente pues en la nueva estructuración de mandar obedeciendo, en la nueva, digamos, el nuevo lema, el nuevo modelo de gobernanza, podríamos llamarlo en términos neoliberales, que obviamente pues los zapatistas están totalmente opuestos a esta situación. Festejaron el caracol de Morelia y sus demandas siguen más que vigentes. Ahora ya le agregaron 2 más, que es precisamente la cuestión que tiene que ver con cultura. Y bueno, pues ya sabemos ahí: tierra, trabajo, alimentación, vivienda, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Y que ya sabemos que afortunadamente son un referente mundial del mandar, como les decía, del mandar obedeciendo, y de mandar no para lucrar, como pues estamos muy acostumbrados aquí en México, desafortunadamente los que vivimos en el sistema occidental, sino precisamente para servir a la población. En unos eventos que acaban de tener lugar allá en Chiapas, recientemente en algunos caracoles, pues ya ahí se ven ya los nuevos cuadros del zapatismo, digamos, el cambio generacional, pero también ahí estuvieron el subcomandante Moisés, Tacho, David, y que pues dan dando evidencias sólidas de que el modelo zapatista sigue funcionando, de que ellos siguen construyendo su modelo. Por ejemplo, pues el caso de la educación y el caso de salud, que me parece son los más representativos, y que pues a diferencia de lo que nos quieren imponer con la reforma educativa, allá en las comunidades zapatistas se enseñan cosas que les son útiles a la población, cosas que tienen que ver con la sobrevivencia, con el respeto al medio ambiente, con el respeto a su cultura, con historia. Y pues vaya una felicitación por los 13 años de las juntas de buen gobierno zapatistas. De verdad, toda nuestra solidaridad con el movimiento zapatista, porque pues finalmente estemos o no estemos de acuerdo con algunos de los puntos que ellos plantean, nos ilustran, nos muestran otro camino que podríamos seguir, a lo que ya sabemos que aquí en México, ahora en 2016, no nos funciona, o al menos únicamente le funciona pues al 1% de la población, y el resto pues ya sabemos cómo le estamos pasando. La semana pasada hacíamos una broma que nosotros podíamos estar ahí pues concursando en una competencia de waterpolo, porque la gran mayoría de la población aquí en México siempre vive con el agua bajo el cuello, y no siempre digamos agua potable, sino a veces de las cloacas, a veces de las inundaciones, a veces de pues todas las catástrofes antropogénicas o naturales, como ustedes quieran verlo, pero que siempre afectan desafortunadamente a la mayoría de la población. La otra efeméride que queremos recordar es el cumpleaños 90 de Fidel Castro Ruz, que nació precisamente el 13 de agosto de 1926. Él es hijo de Ángel Castro Arguiz, es un terrateniente procedente de Galicia, de España, y de Lina Ruz González, que es una campesina cubana de nacimiento. Unos sabemos que admiramos a Fidel Castro, lo vemos como un referente, líder histórico, aún con todos los errores y digamos con todas las cuestiones que le pudiéramos pues manifestar en contra del modelo revolucionario cubano, y otros también pues lo denuestran como un perfecto dictador que se ha encumbrado ahí la revolución desde que triunfó precisamente su movimiento armado, y que tiene sometido a Cuba, pese a una serie de lamentables acontecimientos de violaciones a los derechos humanos, que no tienen libertades, etcétera, etcétera. Aquí la gran pregunta es: ¿qué sería de Cuba si no tuviera pues nada más encima de ella pues al primer país que, nada más por poner un ejemplo, pues no le importó tirar bombas atómicas en Japón y matar a más de 200,000 personas en actos que, por ejemplo, la segunda bomba atómica que lanzaron ya no tenía razón de ser, y que han matado pues prácticamente por todos lados. Ayer una conversación que tenía yo con mi hijo, me preguntaba: papá, ¿y Estados Unidos a qué país no ha dañado?
Y en un poco de reflexión, pues yo decía, pues es más fácil contar a los que Estados Unidos no ha dañado, que digamos en los que ha tenido algún grado de intervención, muchas veces ocasionando la muerte de gran número de personas. Y tenemos el ejemplo, pues por supuesto aquí en América Latina, Nicaragua, obviamente Venezuela, la misma Cuba, Chile, Argentina, Paraguay, y por supuesto también nos ha pegado a nosotros mismos desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista geopolítico también, hasta el punto de vista pues que no tenemos una industria, por ejemplo, automotriz propia, y no tenemos muchas cosas que hacen que nosotros dependamos en un 80% de nuestra economía con respecto a Estados Unidos. Así es de que, pues, una felicitación a Cuba, 57 años, decíamos, del triunfo de la Revolución Cubana, 54 años de la crisis de octubre de 1962, aquel en donde Nikita Khrushchev, que era gran amigo de Fidel Castro, después se alejaron por la crisis precisamente de los misiles, en donde ya tiempo después de 62 se supo de reuniones internas que tuvieron Estados Unidos y Rusia y que hicieron que finalmente Rusia despejara los misiles de Cuba, se los llevara a condición de que Estados Unidos quitara las ojivas nucleares que estaban apuntando precisamente a la Unión Soviética desde Turquía. Obviamente moneda de cambio fue Cuba, pero pues que finalmente el modelo cubano ahí va, y Fidel Castro ya tiene también 10 años que dejó el poder desde aquella enfermedad que la quejó, de la cual pues muchas veces se estuvo hablando de que ya había fallecido por ahí de unos 10 años atrás. Fidel Castro Ruz, guste o no guste, es uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Me parece ser que América Latina no tendría el perfil que hoy tiene si no existiera la figura de Fidel Castro. De hecho, se menciona que Fidel ha sobrevivido a más de 634 intentos de asesinato y conspiraciones desde la década de los 40 del siglo pasado, cuando ya Fidel, pues ya, digamos, vislumbraba como un líder estudiantil en sus épocas cuando estaba estudiando leyes allá en La Habana. Según La Jornada, todas las conspiraciones y atentados que tuvo Fidel Castro, los 634, están comprobados con evidencias documentales, testificales y periciales. Y también se dice que una gran mayoría de estos intentos de asesinato pues fueron financiados precisamente por Estados Unidos y en concreto por la Agencia Central de Investigaciones, la famosa y tristemente célebre CIA. En 1947, Fidel Castro, con 22 años, participó en un intento de desembarco de Cayo Confite, esto allá en República Dominicana, precisamente para derrocar al dictador Rafael Trujillo. Este dictador en ese entonces pues era apoyado por Estados Unidos. En el caso de Cuba, cuando Fidel Castro, ya es cuando empieza, a planear toda la revolución cubana, es cuando precisamente Fulgencio Batista, un sargento del ejército cubano, da un golpe de estado en 1952, previo a unas elecciones que pues iba con todas, las de perder. En ese entonces Fidel iba como candidato al Parlamento del Partido del Pueblo Cubano. Entonces, pues Fulgencio Batista pues hace un golpe de estado, ¿no? Y a partir de ahí, pues Fidel entra en la clandestinidad y precisamente el 26 de julio de 1953, pues intenta asaltar los cuarteles Guillermo Moncada, esto en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, esto en Bayamo. Y esto da como resultado, pues en combate murieron 6 de los militantes del movimiento 26 de julio, y 49 son primeramente torturados y después ejecutados. Castro es apresado días después, fue condenado a 15 años de prisión, de los cuales cumplió menos de 2 años. De hecho, estuvo a punto de morir y un sargento del ejército lo salvó. Después vino una amnistía precisamente de Fulgencio Batista. Parece que ahí fue uno de sus grandes errores. Y de ahí Fidel vino a México, donde tenía una relación muy cercana con el expresidente Lázaro Cárdenas, quien lo apoya muchísimo y desde aquí organiza la Revolución Cubana. Figuras de ese entonces, Raúl Castro, que ahora tiene el poder en Cuba, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Nico López, entre otros. En diciembre de 1956, precisamente 82 guerrilleros salen de Tuxpan, Veracruz, en un yate conocido como el Granma, que tenía pues una capacidad para 25 personas, pero pues ahí iban 82. Desembarcan los guerrilleros en Cuba y dura 25 meses de combate. ¿Qué podríamos decir de Cuba? Cosas a favor y cosas en contra.
a favor, grandes avances en salud, como nadie, como ningún país latinoamericano lo tiene, bueno, ni el mismo Estados Unidos, y me parece que podríamos ponerlo a la altura de Noruega, a la altura de Francia, a la altura del Sistema Nacional de Salud inglés. ¿Qué decir de la educación cubana? Bueno, pues habría que algún momento, si tienen la oportunidad de ir a la isla, pues ver los niveles educativos que tiene la población cubana, los aspectos culturales, los avances en la ciencia, etcétera. Obviamente sabemos que hay muchísimas cuestiones que pues habría que resolver ahí. Obviamente pues la situación económica que pues en muchas ocasiones parece ahogar a la gran mayoría de la población cubana, sobre todo a la población joven, que ya no tienen como referente a cómo se vivía anteriormente a la revolución y que ahora pues con tanto intercambio comercial que ya se tiene con Estados Unidos, que ya se venía teniendo desde algunos años, pues a quien no le gusta traer unos pantalones vaqueros o tener pues determinado celular, determinada marca de radio, etcétera, y que muchos jóvenes a veces pues perfectamente entendible pues intentan tener este tipo de bienes materiales y de servicios que la población cubana no tiene unas cosas a cambio de otras. Qué decir también de Cuba en el plano internacional, que pues exportó en su momento la revolución solidaria e antiimperialista. Países que le deben grandes avances a Cuba, pues está en primer lugar, por supuesto, Angola, y de hecho se hace, gracias a la intervención cubana, el reconocimiento de Namibia. Está también Nicaragua, que recibió grandes apoyos en su momento cuando estuvo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y Sudáfrica. Recordemos que Mandela le tenía un gran afecto y reconocimiento a Fidel Castro por lo importante de su participación en contra del apartheid precisamente en Sudáfrica. Convenios de solidaridad para el envío de misiones cubanas en áreas médicas, educativas, deportivas y culturales a más de 120 naciones, y pues Fidel fue de 1979 a 83 presidente del Movimiento de Países No Alineados, y con Hugo Chávez promovió mecanismos de integración regional como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Acuerdo Energético de Petrocaribe. En julio de 2006 su salud empezó a decrecer, fue sometido a una intervención quirúrgica intestinal y en febrero de 2008 presentó su renuncia definitiva debido a problemas de salud, y ahí empezó Raúl Castro precisamente a ejercer el poder. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, que prácticamente pues, es el hijo adoptivo de Fidel Castro y uno de los grandes representantes de la trova de la música latinoamericana aquí en Mirada Crítica. Ahora regresamos. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan
el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Ojalá y pudieran leer un poco de la biografía de Fidel Castro. Hay por ahí varios libros. Hay una de un catalán que se llama Biografía a Cuatro Manos, si mal no recuerdo, que habla de la historia de Fidel Castro. Súper interesante leer el discurso de la historia, me absolverá, también me parece ser muy ilustrativo. Y nada más decir que finalmente el propio Estados Unidos radicaliza la revolución cubana. De hecho, Fidel va en algún momento a Estados Unidos y el presidente Eisenhower no lo recibe, prefiere irse a jugar golf. Y obviamente, pues Fidel cada vez se va acercando más a Moscú. Esto, por ejemplo, ocurre en febrero de 1960. Hay que recordar que en febrero precisamente de ese año, por un sabotaje de la CIA, un barco francés cargado de armas en el puerto de La Habana, explota y ocasiona más de 100 muertos. Y de ahí surge precisamente la frase de Fidel Castro, patria o muerte. En abril de 1961 declara el carácter socialista de la Revolución Cubana. Después viene la invasión de Bahía de Cochinos y pues nada más decir que Cuba desde 1959 nada más ha sufrido 21 ataques y bombardeos por parte de Estados Unidos. Pues nada más imagínense, además digamos de todos, pues ya habíamos hablado de los intentos de asesinatos, el bombardeo radial que se tiene desde la radio Martín, precisamente desde Florida, y tantas cosas, tantas agresiones que obviamente si Estados Unidos las sufriera en carne propia, pues ya estaríamos ahí viendo otra historia que cantaría pues precisamente en nuestro continente. Vaya pues entonces un saludo a la Revolución Cubana, esperemos pronto el fin del bloqueo, esperemos que la gente que se ha pues beneficiado de este bloqueo económico fuera de Cuba principalmente, pero también hay personajes que en Cuba se han beneficiado de él, pues precisamente liberen todo este tipo de ataduras y puedan mostrarse efectivamente los beneficios de la Revolución Cubana, que es precisamente lo que nosotros estaríamos debiendo de apoyar, ¿no? Y hablando de apoyar y hablando de beneficios y para unos y no para otros, ¿qué decir de la actuación de México en las Olimpiadas ahora de Brasil? Ya por ahí hay algunos memes muy ocurrentes, por ejemplo de que por qué no ganamos medallas, pues la culpa la tiene prácticamente las posadas, ¿no? Porque ahí nos enseñan a cantar que no quiero oro ni quiero plata, que lo quiero romper la piñata. También hay gente que ya le echa la culpa pues, a José Alfredo Jiménez por esta canción que dice que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, etcétera, etcétera. Un sinfín de memes que hay por ahí. Lo cierto ya sin sorna es que es un absoluto y rotundo fracaso que habría que revisar, como en muchas áreas que tenemos aquí en el país. De los que ahora, digamos, están en la picota, de los que están pues, prácticamente ya tienen al blanco, por supuesto, está Alfredo Castillo, que es el titular de la CONADE, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, y toda la estructura neoliberal y corrupta que hay alrededor del deporte mexicano. Ahí estaríamos incluyendo, por supuesto, a la Confederación Olímpica Mexicana y a las diversas federaciones deportivas que tenemos aquí en el país. Aquí habría que preguntarnos perfectamente, ¿se salvan justamente estas federaciones con quienes está peleado Alfredo Castillo?
Alfredo Castillo se salva por sí mismo. Aquí podríamos decir que toda la estructura neoliberal de México que representa nuestro deporte se ha llenado de gloria al ganar prácticamente nada en las Olimpiadas. A Castillo podríamos decir que solo le sobresale la medalla del cinismo. Por ejemplo, se alcanzó a decir en una declaración a media semana que el éxito en las Olimpiadas no se mide por las medallas. Bueno, pues entonces, ¿a qué van los atletas, no? Van a pasearse. Bueno, a lo mejor Castillo estaría pensando que los atletas tendrían que hacer lo que él está haciendo, pasearse con su novia ahí en su luna de miel. A lo mejor Castillo está compitiendo con el exgobernador de Morelos, que él tenía, pues, ¿se acuerdan ustedes? Su helicóptero del amor. A lo mejor estas bien pudieran clasificarse aquí en México y nosotros somos unos incomprensibles y pudiéramos clasificarlos como las Olimpiadas del Amor. Y quizá pues Castillo ahí tendría la medalla de amor y miel precisamente con su pareja Jacqueline Tostado Madrid. ¿Habría que reprocharle algo a las y los deportistas? Yo pienso que no, por lo menos en la medida que se ha tratado de denostarlos, de criticarlos. Me parece ser que uno cuando va ahí pues trata de hacer su mejor papel, pero pues no es una situación muy simple como para decir tú tuviste la culpa. Vaya, la culpa tampoco es del todo de Alfredo Castillo. Estamos aquí mencionando, pues por supuesto, a las federaciones, al mismo Comité Olímpico Mexicano. Hoy, por ejemplo, en la mañana decía el mismo Carlos Padilla, si mal no recuerdo, que es el presidente de la COM, que pues con el nombramiento precisamente de Castillo se había roto, por ejemplo, la preparación de los deportistas, que con el nombramiento de Castillo ahí se habían roto o interrumpido más bien pues los recursos que le estaban llegando precisamente a las federaciones, al propio COM y a los deportistas. Entonces, esto nos lleva a decir que las condiciones en que llegaron precisamente a esta justa olímpica no fueron las mejores. ¿Qué decir en clavados? ¿Qué decir en tiro con arco? Por ejemplo, Alejandra Valencia no pudo ni siquiera llevar a su entrenador, según una nota del Universal que da cuenta del reclamo de los padres de Alejandra Alfredo Castillo por la falta de recursos para que viajara el entrenador. Eso sí, la pareja de Castillo y Jacqueline asistió a la inauguración de los Juegos con el uniforme oficial de la marca Hugo Boss, a lo cual declara nuevamente Castillo en otra desafortunada declaración. Dice: venimos como una pareja que viene a representar a México. Que fueron a Castillo y Jacqueline a representar a México, hasta donde yo sepa, pues no estaban inscritos en alguna competencia oficial, ni mucho menos. Y de ahí a que ellos nos representen como pareja, pues ni que fueran la pareja presidencial o la pareja de reyes o una pareja monárquica, me parece más que desafortunado. Yo creo que si en algún momento hubiera cierto grado de vergüenza por parte de las autoridades mexicanas, ya lo hubieran mandado llamar, ya estaría aquí. Ahora sí que de patitas de regreso por hacer este tipo de ridículos, por hacer este tipo de declaraciones. Y peor aún, las declaraciones, por ejemplo, de dos deportistas, la de tiro con arco, por ejemplo, diciendo que pues no le debe nada a nadie. Ella se tuvo que costear todos sus entrenamientos, sus viajes, etcétera. No pudo llevar a nadie. Y además, por ejemplo, pues ahí está también el alterista, este levantador de pesas, Bretney Roque, de origen precisamente cubano, que ni siquiera pudo llevar un uniforme digno, porque 3 días antes, y aquí esto no fue culpa de Castillo, o al menos este deportista dice que o no lo involucra, más bien involucra a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y al propio Comité Olímpico Mexicano, que le dieron un uniforme talla XL, cuando si ustedes lo ven, pues para nada que podría llenar un uniforme de este tipo. Además, que con la halterofilia el uniforme tiene que llevar ciertas características y apenas a él se lo dieron 3 días antes de que empezara la competencia, con lo cual pues tuvo que participar pues todo parchado, porque ahí también hay que decir que ahí el Comité Olímpico Internacional pues no se salva del todo, también prevalecen muchos intereses comerciales ahí, y ahí pues como están prohibidos el uso de ciertas marcas comerciales, pues tuvo que taparlas, o en dado caso, pues Bretney hubiera tenido que salir desnudo a competir ahí en Brasil, ¿no? Entonces, terrible lo que está pasando allá en México. Hasta el día de hoy, lunes, pues lo único que sabemos de buenas noticias es de que Alberto Álvarez pues pasó a las finales de salto triple. Mañana martes va a competir en la final, a ver qué nos depara, ahora sí que qué nos depara el destino. Supuestamente también están los taekwondoines, a ver si salgo.
pero hasta ahora es un rotundo fracaso que merece realmente un análisis y sobre todo pues una reestructuración a fondo. Hay que decir que en la anterior Olimpiada se obtuvieron 7 medallas, incluida la de oro en el fútbol. Y aquí pues el señor Castillo, como es buen procurador de justicia, como estaba acostumbrado a ser el gran señor, pues en Michoacán, recordemos que él, el máximo expertise que tiene no es en el deporte, sino es precisamente en la procuración de justicia, y ni eso, bueno, a lo mejor en el engaño de la justicia. Recordemos que él fue uno de los encargados de llevar a cabo precisamente la investigación del caso Paulet en el Estado de México. Bueno, pues Castillo se ha peleado con los de adentro, con las federaciones, con el Comité Olímpico Mexicano y también con los de afuera. Por ejemplo, está el caso del Comité Olímpico Internacional, que incluso ya había amenazado con no permitir la participación de México en estas Olimpiadas. El caso más evidente fue el de la Federación Internacional de Natación, porque Castillo pues, se le ocurrió cancelar el Mundial de 2017 y se hizo acreedor a una multa de $15 millones. Es cierto, hay irregularidades, pero ¿por qué cortar un proceso justamente unos meses antes de que empezara pues esta importantísima justa internacional, que bueno, pues es yo creo que la más importante en su género que hay a nivel mundial? Aquí entonces podríamos preguntarnos cuándo se va a hacer una revisión de la estructura de la CONADE. No sé si ustedes recuerdan, se escribió mucho, aquí lo comentamos en Mirada Crítica, y bueno, varios editorialistas, si mal no recuerdo, García Soto, algunos del Reforma también, que criticaron la cantidad de personas que Castillo se llevó desde Michoacán precisamente a la CONADE. Sería muy bueno, y aquí lanzamos la invitación a que quienes tienen los recursos hagan una investigación de quiénes conforman, quiénes integran a la CONADE, cuántos familiares, cuántos policías y cuántos amigos de Castillo hay ocupando puestos burocráticos. Que todo esto se reflejó en falta de apoyos, burocratismo, carencia de una verdadera política pública de promoción, detección y apoyo al deporte desde la niñez. Y podríamos perfectamente decir, ahora que nos están cacareando y que nos quieren imponer la reforma educativa, ¿qué contempla esta reforma con respecto al deporte? ¿Es Castillo el que debería estar al frente de la CONADE como lo hace desde 2015? ¿Qué cuentas, por ejemplo, tendría que también rendir Jesús Mena, que estuvo antes de Castillo, ¿no? Y Castillo, pues, insisto, abogado, policía, ex procurador de justicia, que una de sus máximas aportaciones al país es haber dicho que la niña Paulet, después de varios días que nadie la encontraba, estaba ahí enredada en su cama y nadie la vio, porque pues bajó a orinar y se enredó en las cobijas y ahí permaneció una niña de 4 años, pues inadvertida a los ojos de más de 200 personas que pasaron por ahí. Vamos a hacer una pausa, continuamos aquí en Mirada Crítica. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadro un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone
por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Silvio Rodríguez, Pequeña Serenata Diurna, otra de las canciones más emblemáticas de este cantautor. Bueno, pues seguimos hablando de las Olimpiadas. Nada más déjenme terminar este tema, porque pues sí, he estado hablando de Castillo, del Comité Olímpico Mexicano, pero no es el único caso, ¿eh? Tenemos el ejemplo precisamente de pues todo lo que ilustra, lo que refleja precisamente la situación del país, lo que está sucediendo en las Olimpiadas, y qué decir del caso del fútbol. La mayoría aquí en México de la población pues es el deporte que más sigue. Hay una columna que publicó Roberto Gómez Junco muy interesante a propósito del fracaso de la selección mexicana, de la cual, pues recordemos, fue medalla de oro en las pasadas Olimpiadas en Londres 2012. Y ahora, pues como no, aparentemente como pues le ganaron la partida a Televisa y TV Azteca, dicen las malas lenguas que pues fue un equipo ignorado por los dirigentes y que no contó ni con las condiciones ni con el tiempo necesario para consolidar su proceso y su juego, ¿no? Es decir, pues un abandono que tuvo este equipo, quizás por intereses comerciales, y eso es precisamente lo que nosotros tendríamos que criticar aquí respecto de ese proceso y de lo que sucedió en este equipo que aparentemente iba como uno de los grandes favoritos y que ni siquiera pues pasó la fase de grupos. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Pues no tuvo el apoyo de las federaciones, no tuvo el apoyo pues de los patrocinadores, y lo que critica Gómez Junco es precisamente que ese es el enésimo fracaso futbolero para nuestro país. Un país del que dice Gómez Junco, que es el país del no pasa nada, en el que en realidad mucho más que este fracaso futbolero y que la ausencia de medallas olímpicas lo lastiman en ámbitos más importantes: la baja educación, el desinterés, la bulia, la improvisación, la tradicional y ominosa presencia de nudos de corrupción y nidos de gaviota. Y dice Gómez Junco, si en asuntos de mayor importancia la impunidad prevalece, con total desparpajo lo hace en el irrelevante mundo del fútbol. Nada pasó tras el tremendo susto eliminatorio de 2013, cuando se recuerdan que México estuvo a punto de quedarse afuera y que pues ahí le debemos a Estados Unidos el haber participado en el Mundial de Fútbol porque le ganó a Panamá, porque si no le hubiera ganado a Panamá, México ni siquiera hubiera ido al Mundial. Dice, tampoco después de la vergonzosa goleada sufrida ante Chile en la Copa América, que perdió, recordemos, por 7-0, y que ahí pues ni cambiaron al entrenador, ni nada, bueno, todo sigue igual, no ha habido ni una nota más al respecto, fuera de las que en los primeros días sucedieron a este vergonzoso marcador. Y dice Gómez Junco, y nada pasará con esta comprensible pero imperdonable derrota olímpica en canchas brasileñas. Olímpicamente será olvidada, ignorada, no habrá quien saque de ella las indispensables enseñanzas y todo seguirá igual, porque tal como por desgracia sucede con asuntos más importantes, también los fracasos futboleros quedan casi siempre impunes y por eso siguen produciéndose. Dura la columna de Roberto Gómez Junco, que yo creo que habría que hacernos reflexionar. A mí, por ejemplo, enseguida me llevó pues al tema, por ejemplo, de la seguridad aquí en el país, de la corrupción, cuántos asesinatos, digamos, llegan a la justicia, menos del 1% aquí en el país, cuántos de los actos de corrupción, sobre todo los de cuello blanco, que no pasa nada absolutamente. Bueno, pues habrá que ver el ejemplo brasileño de Dilma Rousseff con todo y lo que le montaron, con un asunto significativamente mucho menor a, por ejemplo, al posible conflicto de intereses que estuvo aquí con la Casa Blanca, porque se tiene, por ejemplo, ahora en los departamentos de Miami, pues ya habían pasado muchas cosas. Bueno, no pasó nada con la guardería ABC, donde murieron 49 niños, no pasó nada con los mineros muertos en Pasta de Conchos, con la de las explosiones en Veracruz. Pues ¿por qué iba a pasar algo aquí en el deporte o por qué tendría que pasar? Por eso es que hay que cambiar de modelo y de verdad, hoy por ejemplo ayer
ayer que salió una encuesta del Reforma en donde dice que ya, por ejemplo, Margarita Zavala pues está adelante en las encuestas, pues ahí de verdad se nos ponen los pelos de punta, porque Margarita Zavala no la criticamos desde el punto de vista de género, sino por todo lo que ella representa. Bueno, nada más tendría como su consejero más cercano a Felipe Calderón, que ya me dirán cómo nos podría ir como país si, por ejemplo, esta mujer, insisto, no por el hecho de género, sino por lo que representa ella, pues llegase a la presidencia de la República, ¿no? Y hablando de presidencia de la República, ¿qué tal? Y bueno, nuevamente citando a Reforma, la encuesta que publicó precisamente este periódico acerca de la aprobación de Enrique Peña Nieto entre la población, que sigue como el país hacia el hacia el despeñadero. Reforma hizo una encuesta a 1,200 adultos, esta la hizo del 4 al 7 de agosto, la publicó el jueves 11 y ahí nos dice que el 74% de la población en general reprueba la gestión de Enrique Peña Nieto y solo 23% lo apoya. Eso respecto a la anterior medición que tenía representa otra caída, no una caída sino otra caída, porque ya son varias caídas que tiene, de 7 puntos con respecto, insisto, a la última medición que tenían en este diario. Enrique Peña Nieto es el peor presidente evaluado desde que se tiene esta sistematización de opiniones entre la población, digamos, está más abajo todavía que Ernesto Zedillo, y miren que en ese entonces pues ya era muchísimo, ¿no? La tasa de rechazo a la gestión de Enrique Peña Nieto es la más alta registrada desde 1995 y que pues la población piensa, y aquí me parece con razón, que el país va por muy mal camino. El deterioro que se percibe principalmente por la población, sobre todo en el último año, es en términos de educación. Recordemos que hay un conflicto no resuelto. De hecho, mañana se van a reunir los líderes de la CENTE con la Secretaría de Gobernación. Ya anunció, por cierto, Osorio Chong que no va a estar ahí, que va a estar el subsecretario. A ver qué sale de esta reunión. Va a estar, otros renglones que no están muy bien evaluados es el de la economía. Ya sabemos ahí la discusión que llevan INEGI y el Coneval, porque supuestamente nos quisieron maquillar que ya no había tantos pobres en el país. Y qué decir de la corrupción que sigue rampante aún con todo y los perdones que pide Enrique Peña Nieto. Y eso que, por ejemplo, esta medición que hace Reforma todavía no se daba a conocer precisamente los de los departamentos de Miami. Y ya que estamos aquí hablando de los departamentos de Miami, ¿por qué no hablamos de ellos, no? Aquí podríamos titular este segmento pues de la Casa Blanca a los departamentos de Miami. ¿Se acuerdan ustedes? Recientemente, apenas el 18 de julio, es decir, más o menos un mes atrás, el presidente, por llamarlo de alguna forma, Enrique Peña Nieto, pidió perdón por la compra de la Casa Blanca. Dijo, reconozco que cometí un error, no obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. Aquí nunca nos dijo finalmente cuál había sido el error, y si todo fue en el marco de la ley, pues a lo mejor los que estábamos equivocados éramos nosotras y nosotros. El hecho concreto es que un artículo publicado por el periódico británico The Guardian, o The Guardian, como ustedes quieran mencionarlo, está firmado por José Luis Montenegro y Julio Roa, revela que Angélica Rivera, es decir, la esposa de Enrique Peña Nieto, ha venido utilizando un departamento de lujo en Cayo Vizcaíno. Esto está en Florida, en una isla al sur de Miami Beach. Esta propiedad es de una empresa privada que además pues, ha pagado el impuesto predial de un departamento propiedad de Angélica Rivera. El departamento que es propiedad de Angélica Rivera es el número 304 de un conjunto súper exclusivo, carísimo, de unas torres que se tienen precisamente en esta localidad, ¿no? Ocean Tower One sería el nombre de este conjunto habitacional. Y esta propiedad, Angélica Rivera la dio a conocer públicamente en noviembre de 2014, después de que se reveló la adquisición precisamente de la Casa Blanca del Grupo Hija. El apartamento fue adquirido por Angélica Rivera el 26 de mayo del 2005, es decir, pues ya 11 años atrás, y pues costó la cantidad, pues nada barata, de unos cuantos millones de dólares, $1.775.000 a un banquero brasileño y su esposa. Un banquero brasileño que, por cierto, ha tenido algunos problemas por ahí administrativos con el fisco estadounidense.
La compra se hizo vía una empresa de Angélica Rivera que se llama Unit 304 Otto INC. Y Angélica Rivera vivió ahí algún tiempo. Actualmente este apartamento está evaluado entre 3.2 y 3.5 millones de dólares. Según documentos notariales registrados en el condado de Miami, Rivera financió el condominio con un préstamo hipotecario de $1.327.500 a 30 años a una tasa de interés de 5.6% en los primeros 5 años. Fíjense la cantidad de las que estamos hablando, ¿no? En ese entonces Angélica Rivera estaba casada con José Alberto El Güero Castro, y que era productor de telenovelas de Televisa en ese entonces, pero el 12 de enero de 2011, 46 días después de que contrajo matrimonio con Peña Nieto, estamos hablando del 27 de noviembre de 2010, Angélica Rivera liquidó con 24 años de anticipación el préstamo hipotecario a 30 años que había contraído en el año 2005. De este departamento del que hablamos un poquito, del que lo describimos un poquito, arriba de este departamento está el número 404. Hemos hablado del 304. En el piso arriba está el 404 y este departamento pertenece a una empresa filial del grupo Pierdant, que precisamente el dueño es Ricardo Pierdant, que es muy amigo de Peña Nieto, se ve desde hace muchísimo tiempo atrás. Este apartamento de Ricardo Pierdant está evaluado en poco más de $2 millones. Y ahí es donde viene precisamente la esencia del reportaje de The Guardian, que según ambos apartamentos, el 304 y el 404 están unidos, comparten la misma línea telefónica y según, digamos, una llamada telefónica que hicieron, parece que los propios periodistas, diciéndole a una empleada doméstica que estaba trabajando ahí, que donde dejaban un paquete que le habían enviado a Angélica Rivera, que si lo dejaban en el 304 o en el 404, la empleada doméstica contestó que en cualquiera de los dos, que era igual, ¿no? Que era el mismo, ¿no? Y esto, por ejemplo, Katia de Artigues en el Universal dice, pues es el mismo caso de la Casa Blanca, en donde están las casas de Sierra Gorda 150 y Paseo de las Palmas 1325, que también compartían línea telefónica y dirección de correspondencia. Volviendo a este caso, el apartamento 404 es utilizado como propio por parte de Angélica Rivera y obviamente pues de sus acompañantes cuando llegan a ir ahí a Miami. Además, otra cosa rara, vamos a ponerlo entrecomillado, Ricardo Pierdant pagó $29,703 del impuesto predial del apartamento de Angélica Rivera en marzo del 2014, por lo que se adeudaba del año 2013, según el recibo del que el artículo presenta una copia. Posible conflicto de intereses. Vamos a hablarlo después de una pausa aquí en Mirada Crítica. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación o contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Estamos comentando el caso de los departamentos de Miami y terminamos con una pregunta del segmento anterior. ¿Posible conflicto de intereses? El artículo afirma principalmente dos cosas.
Uno, que Grupo Pierdant está buscando, y eso el artículo no presenta pruebas, participar en una licitación para manejar puertos del gobierno federal. Y dos, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos pagó el equivalente de $61,500 a Aurora Pierdant, que es hermana de Ricardo Pierdant, por asesorías, a pesar de que había sido despedida de Pemex en 2011 e inhabilitada por la detección de anomalías en la asignación de contratos en el área de exploración y producción precisamente de petróleos mexicanos. ¿Cuál ha sido la respuesta gubernamental? Pues básicamente dos, ¿no? Uno, a través vía el coordinador de comunicación social de la presidencia, estamos hablando de Eduardo Sánchez Hernández, y él hace las siguientes puntualizaciones. La primera es Grupo Pierdant no es un contratista, no hay contrato alguno con él, me refiero, no es un contratista del gobierno, ni antes ni que esté en curso, y por eso dice él, no hay conflicto de interés. Y un segundo aspecto que pones, ya antes, y aquí esto digamos no es sobre la nota como tal, sino antecedentes que según el vocero trata de contextualizar sobre este periódico. Ya antes The Guardian tuvo que pedir disculpas por no poder sostener la veracidad de lo difundido en un reportaje sobre la presunta venta de un plan de apoyo de Televisa a Enrique Peña Nieto para posicionarlo como candidato presidencial. Estamos hablando de 2013. Y el día de hoy, por ejemplo, pues aparece la columna de Ricardo Alemán en el periódico Milenio, en donde hace alusión pues que ahí el grupo presidencial, pues está, la presidencia de la República está pues ya preparando una demanda precisamente en contra del periódico por difamación. Pero ¿qué podríamos decir, digamos, de estas dos posiciones? Uno, pues efectivamente el reportaje no menciona que sea, sino que puede ser, y de esto pues hay muchos indicios de que puede ser un potencial contratista estamos hablando del Grupo Pierdant, del gobierno, porque precisamente está en pugna por desarrollar puertos marítimos. De hecho, en alguna ocasión Ricardo Pierdant acompañó a Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, lo acompañó a China precisamente a ver este tipo de temas. Segundo punto que podríamos preguntar o que tendría que explicar la presidencia de la República es si Angélica Rivera usa o no el departamento y en dado caso, ¿cómo explican que la esposa del presidente goce de una propiedad de lujo? Sobre todo, por ejemplo, aquí habría que leer una columna de Salvador García Soto, en donde hace una sumatoria de todas las propiedades que ha tenido o que, bueno, por lo menos que ha declarado Angélica Rivera, y si esto, digamos, está acorde con lo que ella ganó en Televisa, ¿no? Digamos, ese sería el cuestionamiento al que llega Salvador García Soto. Un tercer punto es por qué el Grupo Pierdant paga el impuesto predial de un apartamento propiedad de Angélica Rivera. ¿Por qué? Un cuarto punto sería, Pierdant está como prestanombres del departamento, es decir, aquí está la posibilidad de que Angélica Rivera sea la dueña, por lo menos de facto, de este departamento, y de que Pierdant sea pues un prestanombres. Esa es una posibilidad, por supuesto no lo estamos afinando ni mucho menos. Aquí hay que decirlo, esto me parece ser que lo escribe Julio Hernández en La Jornada, Pierdant compró el departamento en $2 millones y en efectivo, y mientras ello sucedía, parece ser que él tenía problemas económicos y tenía problemas administrativos. Se habla inclusive de embargos con autoridades administrativas de Estados Unidos, mientras por un lado pagaba un departamento en efectivo de $2 millones y por otro lado pues tenía broncas de embargo en otras áreas de Estados Unidos. Aquí entonces la pregunta sería, ¿es tráfico de futuras influencias o qué es lo que estaría sucediendo aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, Pierdant declaró pues, que era su gusto prestar o no el departamento a quien él quisiera, y aquí entonces la pregunta o el cuestionamiento también estriba en que no importa que Pierdant sea o no contratista del gobierno, se supone, de acuerdo a lo que establecido en la normativa vigente mexicana en contra de la corrupción, aunque no se cumpla, que los funcionarios de alto nivel no pueden aceptar este tipo pues, de préstamos o bien de beneficios de particulares cuando están ocupando los cargos, bien sea ellos mismos o sus familiares, ¿no? Y otro punto que podríamos preguntar, digamos, el quinto cuestionamiento, ¿no es extraña la generosidad de Pierdant? Por ejemplo, aquí hace 3 años, Darío Celis, columnista de Excelsior en temas económicos, relató esto que yo le estaba comentando, que en un viaje oficial a China para explorar posibles negocios de puertos marítimos y trenes rápidos, se había invitado a directivos de solo 3 empresas y entre ellas acudió el Grupo Pierdant, ¿no? Pero pues
sobre este tema ya no hubo más, ¿no? Aquí también hay que decir, y esto también lo señala Julio Hernández finalmente, que Pierdant declaró a Univisión que tiene una empresa que produce artículos promocionales y que uno de sus clientes fue precisamente el Partido Revolucionario Institucional. Y entonces Julio Hernández hace una serie de preguntas, ya sabemos con el estilo propio de Julio Hernández, de si se trata de una compañía amiga, proveedora de facturas a modo para justificar gastos y erogaciones ficticias, de cuántos recursos se estaría hablando de lo que sucedió en ese entonces, ¿se va a investigar esto o no se va a investigar? Entonces quedan muchas interrogantes aquí en esto pues, de los departamentos de Miami. Vamos a ver cómo se dan las cosas, vamos a ver cómo se defiende la presidencia de la República y vamos a ver si las investigaciones, ya sabemos, tendrían que ser del periodismo independiente, porque tal como quedó hasta ahora las reglas, digamos, y lo escrito en el Sistema Nacional Anticorrupción, no vamos a tener respuestas confiables acerca de este caso. Y hablando de respuestas confiables, otro tema que debe de ocuparnos, que ya se nos está agotando el tiempo, pero que no queremos dejar de pasar, a reserva de que lo mencionemos la próxima semana, pues es precisamente acerca del celular de Julio César Mondragón Fontes, que fue usado precisamente por el CISEN y desde el campo militar número 1. A lo mejor a ustedes no les suena mucho el nombre de Julio César Mondragón. Él es uno de los normalistas que murió en aquellos trágicos acontecimientos de septiembre de 2014, que desafortunadamente fue degollado y que pues recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó que precisamente pues esa forma en que él murió y la piel que le faltaba pues había sido producto de fauna nociva que estaba en ese lugar, pero pues que aparentemente hay una serie de contradicciones ahí que merece la pena detenernos en ella. Mejor vamos a dejarlo para la próxima semana para hablar con calma de este tema. Quisiera entrarle a los cartones de la semana, que hay temas muy interesantes también de tratar desde el punto de vista de la editorial gráfica, de los afortunadamente muy buenos editorialistas gráficos que tenemos. El primer cartón que tenemos el de esta semana es de Helguera, precisamente hablando de Margarita Zavala. No sé si ustedes estuvieron enterados pues, de la campaña que está haciendo el Partido Acción Nacional allá en Nuevo León para precisamente parar el uso de los libros de texto pues, en escuelas públicas. Y aquí nos dice Margarita Zavala, los panistas de Nuevo León solo propusieron quemar libros de texto, dice, pues, ni que fuera una guardería. Esto en alusión precisamente pues, a lo que sucedió a la guardería ABC y que pues ahí andan muy puritanos. Esto lo retoma Hernández en su cartón. Dice, mi libro panista de texto, intolerancia y oscurantismo, y lo viste ahí, pues en vez de la mujer que siempre aparece en los libros de texto, pues una imagen del Ku Klux Klan, y ahí está el águila devorando una serpiente espantada, viendo la efigie de este personaje. El siguiente cartón es de Magú. A propósito, ya no comentamos este tema, otro que se nos quedó en el tintero, acerca de pues, una mujer que le pidió precisamente a Osorio Chong que buscaran a su hija y que al día siguiente la encontraron, se la hincó, digamos, en un acto. Y aquí, pues, Magú dice, campesinos que llegaron a Bucareli no piden mesa de negociación, sino reclinatorios. Dicen, por si es necesario hincarse para que Gobernación le resuelva sus demandas. El siguiente cartón, y aquí ya estaríamos hablando de las Olimpiadas, este es de Calderón. A propósito, no sé si ustedes vieron la imagen de un francés, de un gimnasta francés que pues desafortunadamente se fracturó la pierna. Ahí está Peña Nieto también cayendo del caballo de Arzón, ahí con la pierna totalmente descompuesta y totalmente fracturada. Siguiente cartón es de Elio Flores, pues con la belicosidad que le caracteriza precisamente a Castillo. Elio Flores lo dibuja, dice, nuestra última esperanza es que le ganemos en box a las federaciones. Muy acertado el cartón de Elio Flores. El siguiente es de Rocha. Ahí a lo mejor pues hubo un error en mandar a ciertos atletas. ¿Qué tal si hubiéramos mandado a Duarte y a Yunes? Ahí dice Duarte, nos hubiera mandado a nosotros a Río. Dice, para clavarse todo el oro y la plata, le contesta Yunes. El siguiente cartón es de Rocha, a propósito de lo que sucedió precisamente con los derechos de transmisión, que pues los tiene Slim y también pues los tiene la televisión pública, y allí están pues TV Azteca y Telerisa,
llorando porque pues ahora ni siquiera mencionan pues las Olimpiadas, lo mencionan lo mínimo posible, ¿no? El siguiente cartón que tenemos es el de Hernández también, ahí está Castillo. Eso es lo que mejor sabe hacer Castillo, ¿no? Ahí está Patzingán, Mireles, Paulet y 0 medallas en cuanto a los deportistas. El siguiente cartón es del Fisgón, precisamente hablando de Aurelio Nuño, ¿no? Dice, nuestro modelo educativo es ambicioso, atractivo y está bien presentado, solo que no ha leído 3 libros y no sabe bien las capitales del país. Y el último cartón es de Helguera, a propósito de que la Iglesia está muy activa en contra precisamente de los derechos de las parejas pues, homosexuales. Y bueno, muy escatológico, Helguera nos dice, el ano solo se debe usar para emitir opiniones. Duro también el cartón de Helguera. Y también, pues, me disculpo, dije que Julio César Mondragón fue degollado, perdón, el lapsus fue desollado, y pues muy, muy lamentable lo que le sucedió pues, a este normalista. Y qué decir, ¿no? Qué decir, la situación, insistimos, que tenemos en las Olimpiadas, lo que se vive en las Olimpiadas es lo que vimos en México. No nos dejemos llevar por el catastrofismo, me parece ser que aquí en México pues valemos mucho la pena, y creo que en la medida que nos organicemos y luchemos por los cambios y que los hagamos nosotros mismos, en esa medida los vamos a lograr, porque la estructura que tenemos tal como está, todos los años nos van a estar diciendo lo mismo y lo mismo. Caiga quien caiga, y pues ahora sí van a ver cómo eso se va a planificar, y ahora viene regresa aquel, etcétera, etcétera, y no vamos a salir de esta estructura que nos tiene a más de 120 millones en la miseria, muchas veces humana, en otras muchas ocasiones económicas. Pues como diría nuevamente el valedor, a salir del subdesarrollo. Que les vaya muy bien, continúen aquí en rompeviento.tv. Hasta la próxima semana.